¿cuáles serían la etiología, los agentes causales o en qué pensaría usted si determinan una degeneración hidrópica? ¿Cuáles son las causas de una degeneración hidrópica? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se vería el órgano? ¿O qué es la degeneración hidrópica? A ver. Y tal vez vamos por ahí. Sería una, ¿cómo se dice? Una acumulación de agua en un órgano. Exacto, hidrópica. ¿Qué significa la palabra degeneración? Porque si sabemos los términos, ahí ya estamos como que podemos identificar las causas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué entiende por degeneración? Que la textura del órgano cambie, varíe. Bien. Y en este caso va a cambiar o va a variar porque hay agua, ¿no es cierto? Hidrópica, que significa agua. Entonces, que la estructura de la célula se va a ver modificada porque le entró agua, ¿sí? Porque hay más agua de lo que debería haber. Y entonces, en estos casos, ¿cómo se verá la célula? ¿Sí? Macroscópicamente, ¿cómo se verá? ¿O en qué órganos generalmente se da? Ortiz Áñez. Es muy Podría común, ser digamos, ¿no? en el retículo. No, Ortiz Áñez, ya está. No. Generalmente la degeneración hidrópica es secundaria o podemos decir le sigue a un proceso de una degeneración o tumefacción ¿no es cierto? Si eso persiste, se continúa una degeneración, ya se modifica. Si no, se revierte el proceso y listo. ¿Sí? Bien. Su compañero Guzmán, Marco, ¿está por ahí? Creo que sí estaba presente. Guzmán, ¿o no? No hay. Calderón, que no pudo ingresar para la exposición, no sé si está preparada por ahí para la defensa. No hay Calderón. Bien. Doctora, perdón. Sí. Hola. Hola, sí. Calderón, ¿está preparada para la defensa? ¿Quiere que le haga la pregunta o no? Sí, doctora. Sí. Doctora. No pudo. ¿Qué pasó en la anterior clase que no pudo entrar? Es que la verdad que con toda la familia estamos en COVID. Ah, Hemos ya. estado un poco mal. Ya, pero avisen para tenerlos en consideración, porque si no yo les pongo 0, pues porque no ingresó, no sé el motivo, digamos. Si es por salud, ustedes saben que tienen que manden la fotito si hay alguno que hicieron la prueba, algo por lo menos, y ya explican el caso, ¿ya? Para los siguientes, por favor, saben que hay
cierta tolerancia y demás por esto del COVID, porque todos, la verdad, está el índice muy alto, pero traten de hacerlo con un poquito de anticipación, como para que uno tenga la consideración, como en este momento, por ejemplo, hay algunos de los alumnos que me dijeron que estaban positivos, se les está poniendo asistencia, tener consideración si les toca exponer y demás, darles otra opción, porque sabemos que no es pues una cosa que uno quiera enfermarse, pues, ¿no? Entonces, y para que no estén afanándose con todos sus síntomas y su proceso infeccioso ahí, todavía con las tareas y demás, ¿no? Entonces, como para que nos tengamos en cuenta, ¿ya? Bien, Calderón, entonces. Doctora, disculpe, ya tomó lista, es que recién acabo de entrar, no daba mi internet. Sí, ya tomé. Escríbame al chat y les estoy poniendo presente a los que están ingresando. ¿Ya? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, después verifican si quieren. En la asistencia ustedes lo pueden ver. Ok. ¿Cuáles son las causas o qué entiende por amiloidosis? ¿Qué es la amiloidosis, Patricia? Bueno, la amiloidosis podemos decir que es una enfermedad anormal. Bueno, eso que recuerdo, doctora. ¿Alguien del grupo quiere por ahí explicar qué es la amiloidosis? Doctora, ¿es un trastorno del metabolismo de la proteína, doctora? Muy bien, es un trastorno del metabolismo de las proteínas. Y en ese caso, ¿qué pasa? ¿Cómo se lleva a cabo este trastorno? Se depositaría, doctora, entre lo que sería el endotelio capilar y el tejido. Ya. ¿Qué se deposita? Una sustancia de tipo amiloide. Muy bien. Y generalmente, ¿cuáles son los órganos afectados en este caso? El corazón, los riñones, el hígado. Los riñones es una de las principales causas para el mal funcionamiento del riñón, la amiloidosis renal, ¿sí? Sabemos que el riñón forma parte en lo que es la filtración y de la sangre, ¿verdad? O sea, que le llega al riñón y él tiene que seleccionar las estructuras que le sirven al organismo y hacer la reabsorción a nivel de los túbulos. Entonces, lo que no sirve lo tiene que eliminar a través de lo que se forma con un poco de agua, la orina, con todos los metabolitos de desecho del metabolismo de proteínas y demás, ¿no es cierto? Pero cuando estas células renales, que la célula renal funcional es la nefrona, ¿sí? Se ve alterada, puede ser por estos depósitos, ¿no? Y entonces va a trabajar mal, ¿sí? Y como consecuencia nosotros podemos tener alterado, obviamente, algunas sustancias que lo podemos medir en una orina, que el riñón lo podemos medir ecográficamente y que este órgano va a estar alterado de tamaño por este depósito, ¿no es cierto? Pueden estar más pálidos o pueden estar de consistencia más firme si lo vamos a hacer a una necropsia, pero por lo menos estructuralmente en una ecografía lo podemos ver aumentado de tamaño. Funcionalmente no vamos a saber cómo están, pero a través de la dosificación de alguna sustancia o el estudio del examen de orina, por ejemplo, yo puedo evaluar la funcionalidad del riñón. Y por ahí, si está mal, una de mis etiologías o de mis aproximaciones podría ser una amiloidosis renal. ¿Sí? Bueno, creo que con eso termino de hacerle las preguntas a todos.
¿Ok? Vamos a ver un poquito, yo les voy a explicar un poquito como para tener una mejor idea tal vez de lo que son estos trastornos, ¿sí? Bien, yo les decía que primero tenemos que empezar por definir las alteraciones que por ahí no sabemos. Entonces, ¿qué es una degeneración? Por ejemplo, nosotros decimos, ¿qué gente más degenerada, no? Cuando escuchamos por ahí información sobre que un padre violó a la hija, a un abuelo, a la nieta y demás. Este mundo está degenerado, decimos, ¿verdad? Que no cumple como con las funciones y el comportamiento normal de la sociedad. Y entonces pasa lo mismo en las células. El término de degeneración, hablamos que es la pérdida o alteración de la función de la célula, ¿sí? Que va a repercutir, porque el conjunto de células van a formar un tejido y el conjunto de tejidos un órgano, un aparato, ¿sí? Entonces va a repercutir la alteración de la célula en el mal funcionamiento del tejido o del órgano, ¿sí? Puede ser por envejecimiento. Sabemos, por ejemplo, que ciertos órganos como el hígado, el riñón, se van degenerando con el pasar de los años. Entonces, en personas, en animales gerontes, viejos, vamos a ver que puede funcionar mal estos órganos porque con tantos procesos que hubieron, daños que se dieron durante toda esa vida del animal, porque hubo intoxicaciones, que se reparó por ahí la célula, pero quedaron secuelas, o se fueron muriendo algunas células por algunos procesos de lesión, de irritación, de lo que sea. Por ejemplo, las nefronas se pueden ir muriendo. Y nosotros recién vamos a encontrar alterado en la célula cuando más del 70% de las nefronas no funcionan, pero eso no significa que cuando nosotros no encontremos signos clínicos que el paciente está con el 100% de sus nefronas funcionando, del riñón, por ejemplo. Puede que vayan muriendo células, pero sin embargo, las otras células que están presentes, como que van haciendo el doble del trabajo y van conservando la funcionalidad del órgano, ¿sí? Pero al pasar el tiempo, los años se van degenerando, ¿sí? Se van envejeciendo estos órganos también. O pueden ser por causas patológicas, ¿sí? Un irritante, exagerados sustancias que pueden estar con aumentos o disminuciones, algunos de eficiencia, ¿no? Y cuando nosotros utilizamos el término del sufijo osis, significa que sí es reversible, ¿sí? Todavía que la célula no está muerta por completo y que puede regenerarse si lo que causó esa lesión desaparece, ¿sí? ¿Están viendo lo que comparto o no? Se ve, doctor. Ok, listo. Entonces tenemos un deterioro estructural o funcional de la célula o del tejido que puede darse por sustancias endógenas, estas como las alteraciones del metabolismo de proteína, de carbohidratos y todo. Sí, tenemos y necesita el organismo carbohidratos, proteínas, todas las macromoléculas, pero en algún momento o el aumento o la disminución de estas pueden hacer que deterioren estas células, que se degeneren. Entonces son sustancias endógenas del propio organismo, puede procesar, o pueden ser exógenas que ingresen al organismo por desde afuera, ¿no es cierto? E incluso sustancias del propio metabolismo. Entonces vamos a recordar un poquito cuáles son los componentes de la célula como para entender después en qué momentos van a ser procesos reversibles y en otros no, ¿sí? Si nosotros vemos que esto es una célula normal, tenemos un citoplasma, que es lo que lo va a separar del medio externo, que este citoplasma, debemos entender que tiene una capa bilipídica, doble capa lipídica. Doctora, ¿está cambiando de diapositiva? Sí, Se quedó en la cambié. carátula, doctor. Está en la carátula ahorita. Todo se por movió eso, dentro de la carátula. Ajá. por eso les preguntaba. ¿Ahora? ¿Ven? Ahora sí. Bien, entonces, yo les decía que esta es la capa, ¿sí? Que es la membrana citoplasmática,
¿sí? O la membrana plasmática, que es lo que separa la célula desde su interior del exterior, digamos, ¿no? Y entonces que tiene una capa bilipídica, que esta capa bilipídica va a hacer que esta célula mantenga un nivel de sustancias tanto internas como externas, que pase en forma seleccionada las sustancias que necesita la célula, ¿sí? Es por eso que muchas veces van a haber células, sustancias que necesitan transportadores para poder pasar ahí las células hidrofóbicas, por ejemplo, ¿sí? Van a poder pasar bien, pero las hidrofílicas no, porque sabemos que el agua y el aceite no se llevan, ¿no es cierto? Entonces no podrían pasar, ¿sí? Entonces las lipídicas sí. Entonces por eso tiene esta doble capa lipídica como para seleccionar las sustancias que van a ingresar, ¿sí? Tenemos un núcleo, tenemos todo lo que es el citoplasma, que es lo que está entre el núcleo y la membrana citoplasmática, y entonces tenemos todos estos organelos, sustancias que ayudan en todo lo que es el metabolismo, la respiración de las células y demás. Entonces tenemos las mitocondrias, que sabemos que si un daño, por ejemplo, ya altera estas mitocondrias, no se pueden regenerar y es un paso irreversible, ¿no es cierto? El aparato de Golgi, en el núcleo, los nucleolos. Entonces, esto es la estructura de una célula normal, ¿sí? Pero nosotros cuando la vemos por ahí en un frotis sanguíneo, que podríamos ver las células sanguíneas, lo vemos así. El núcleo, no vemos en algunos casos los nucleolos, tenemos el citoplasma, esta es la membrana citoplasmática, y acá tenemos todo el citoplasma, que obviamente no vemos todas estas estructuras, pero están ahí, ¿sí? Y entonces cuando esta se lesiona se puede romper esta célula, ¿sí? Y después ya tiene que ir a ser metabolizada por otras células que van a fagocitar todo eso, ¿sí? Porque las células cumplen una función, la vida media, y se van a eliminar después. Hay algunas que tienen un citoplasma mucho más reducido, como este es un linfocito, por ejemplo, ¿sí? Tiene un núcleo más amplio y una relación núcleo-citoplasma mucho más aumentado, ¿sí? Entonces, bien, los trastornos degenerativos podemos tener de proteína, de carbohidratos, de lípidos, ¿sí? Incluso de los pigmentos, ¿ok? La tumefacción turbia, que es uno de los trastornos de las proteínas, que es donde tenemos la incorporación de agua en el citoplasma de la célula. Como aquí el núcleo no se altera, no se afecta, este es un proceso reversible y que generalmente sucede cuando hay un irritante, que lo que va a hacer es un poquito disminuir que salgan hay una alteración en lo que es la bomba sodio-potasio, en donde se evita que salga el sodio hacia el exterior y por ende que salga el agua, ¿no? Entonces como que se queda llena de agua, se incorpora agua más en esta célula y es como respuesta a un proceso irritante, ¿sí? También puede darse en algunos trastornos circulatorios, como en los cuadros de anemia, de isquemia, infartos o hemorragias, ¿sí? Los podemos ver igual. Macroscópicamente, ¿cómo se va a ver el órgano? En mayor tamaño. Si tiene más agua en la célula, se va a ver el tejido de mayor tamaño y el órgano, por ende, de mayor tamaño, ¿no? Pero sí tiene como un aspecto cocido y microscópicamente el citoplasma, que esta es una célula, por decirle, a ver, vamos a anotar esto. Esto es una célula, ¿sí? Que tiene ahí el núcleo, este es su núcleo, y tenemos el citoplasma. Entonces, en el citoplasma vemos como que tiene gránulos. A ver, aquí hay otra célula un poquito más grande, como para que vean su citoplasma, que esto tiene como un aspecto granular, no está transparente, claro, ¿sí? Y entonces, el agua cuando se colorea con eosina hematoxilina, se ve así, un poquito más rosado, y de forma granular, ¿ya? Entonces, cuando el patólogo ve eso, va a poner dentro de sus posibles diagnósticos una degeneración, una tumefacción. Y lo que vamos a
buscar después cualquiera de estas etiologías, ¿sí? Bien, el cambio hidrópico, como les decía, me faltó borrar esto, borrar, y ya está. Entonces, les decía que en este caso hay una acumulación de agua, exceso de líquido dentro de la célula, que igual es dentro del citoplasma de la célula, ¿sí? Y que es reversible también, que sucede después de una tumefacción. Primero va a ser la tumefacción y después la degeneración hidrópica, ¿sí? Entonces, en este caso, deja de funcionar lo que es la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Y causa un daño, obviamente, de una hipoxia celular. ¿Qué es una hipoxia? Es una deficiencia de oxígeno al tejido, a la célula. Y si esta célula no recibe oxígeno, sabemos que nada funciona sin oxígeno, ¿verdad? Y entonces puede morir esta célula. Pero si este proceso deja la causa que produjo esto, cesa, pues el proceso es reversible, ¿sí? En este caso, vamos a tener exceso de glucosa también en el citoplasma porque no se va a producir la glucólisis, ¿sí? Y entonces vamos a tener una alteración al metabolismo también de los carbohidratos. Entonces, si este daño hipóxico, como les decía, es muy prolongado, es grave, y ahí ya queda alterado lo que es la producción de ATP, ¿sí? Entonces, esta célula sufrirá el daño a nivel nuclear y ya va a ser irreversible. Entonces, ya muere la célula, ¿sí? Y ya no hay más que hacer, ¿ok? Doctora, María Hierba dice si la puede aceptar, por favor. Ay, es que ya se va a acabar la hora, vamos a volver a ingresar, por eso no las he ingresado. Fíjense, les decía yo que cuando esta es una célula de del intestino, es un enterocito, ¿sí? Acá todo las vellosidades, las vellosidades intestinales, y acá tenemos una célula y este está su núcleo. Lo que son proteínas, carbohidratos, todo lo que se consume tiene que ingresar a absorberse en los enterocitos, ¿sí? Y tenemos diferentes formas para que ingresen esas estructuras. Lo que son los carbohidratos, por ejemplo, ¿sí? Que ya sufren un proceso de degradación a través de la saliva, que